A 50 años del último golpe militar que sufrió nuestro país, un lugar que forma parte de una de las historias más oscuras de la Argentina, por no decir la historia más oscura. Recorrimos todo, estuvimos hablando, tuvimos la suerte de hablar con un sobreviviente desaparecido y un hijo de desaparecidos, y también la importancia y la responsabilidad de recordar, de hablar con la verdad, de preguntar. Lo importante que es preguntar en sus familias, en sus casas, de no dejar de lado y no hacer como que todo esto no sucedió en nuestro país, porque fue hace 50 años, pero al día de hoy hay un montón de gente que no tiene toda esa información, sobre todo nosotros los jóvenes, que no lo vivimos, lo tenemos como un hecho aislado, pero escuchar los testimonios y estar en el lugar donde pasaron estas cosas es impensado y es intolerable. No se puede obviar esta parte de la historia y hay que seguir hablándola y hay que seguir contándola. Dentro de ese trato inhumano también los militares eran medio dioses que elegían que vivieras o no, entonces también te hacían sentir eso como yo te dejé vivir, digo, como una técnica más de manipulación y deshumanización. ¿Por qué se le dice terrorismo de Estado? Porque se probó eso con el juicio de las juntas, que hubo un plan sistemático, lo organizaron perfecto. Terminó acá, 2 años. 2 años secuestrado acá. Sí, 2 años secuestrado. Los 2 años estuve con grilletes. Soy hijo de desaparecidos, nací en el sótano de la ESMA. En esa habitación, en ese sucucho, en ese lugar tan chiquito, en ese lugar pasamos los únicos 3 días juntos, mi mamá y yo. Todo este predio empezó a funcionar en 1924, esto era de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires se lo da a la Marina. En el 24 empieza a funcionar acá la Escuela de Mecánica de la Armada, que era una escuela de formación a jóvenes que salían del secundario y querían ingresar en la Marina. En el año 76, con la llegada del golpe, esto empieza a transformarse. No deja de ser escuela, pero sí empieza a funcionar como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Toda la gente que trabajaba acá, o los jóvenes que venían de otras provincias acá, ¿sabían? ¿Todos estaban al tanto de lo que pasaba acá? Probablemente lo sabían. O sea, nosotros hoy no tenemos conocimiento y probablemente muchas preguntas que ustedes tengan, ni yo, ni Lu, ni Pupina, ni nadie acá se los va a poder contestar, porque es información que tenía, en este caso propiamente dicho, la Marina. Esto era de la Marina. Y ellos no han hablado, han hablado casi muy poco. Uno estando acá seguramente sabía lo que pasaba porque convivía con todo esto. No era ajeno, te ibas enterando, no eras ajeno a todo lo que pasaba. Y también un poco el barrio, que el barrio eso, no era lo... Sí, aparte, delirio eso, que el barrio claro. es este barrio desde siempre. O sea, es el que ustedes pasamos por Avenida Libertador y te vas a Zona Norte, te vas al centro. Digamos, acá enfrente no habría estos edificios, pero hay otras cosas y la vida... Lo desquiciante es que la vida alrededor era completamente normal. Claro, vida normal en el medio de la ciudad. O sea, los vecinos veían que entraban, los traían medio como un trofeo, como una burla. Claro, y la gente veía a las personas encapuchadas, maniatadas, o sea, no es que los vecinos no sabían nada. Si los vecinos veían estas cosas, las personas que estaban acá, suponemos que también. ¿Y cuántas personas se llegaron a secuestrar acá? 5.000 personas. Sí. Pasaron por acá. ¿Qué pasaron? Parte del accionar, digamos, de la dictadura en esto de los centros clandestinos también es no dejar registro de todo. Claro. Eliminaron un montón de registros. Entonces, también por eso es tan difícil llegar a estas cifras exactas, a estas cosas exactas, porque borraron evidencia. Este edificio era el casino de oficiales. Acá era el espacio que tenían los oficiales de la Armada para vivir. Muchos de esos oficiales eran profesores de la escuela, entonces venían, se instalaban acá. Era como una especie de hotel de lujo para esa época. Se instalaban en este lugar, acá había 2 pisos de habitaciones, un espacio de esparcimiento, cocina, comedor, etc. Y este era el espacio donde ellos vivían mientras impartían clase en toda la escuela. Como lo que es una demencia, es esa convivencia que ellos diseñaron, que tipo en el piso 1 y 2 vivían normal, y en el subsuelo y en los otros pisos estaban las salas de tortura, la maternidad, todo el
el sistema de desaparición de las personas también funcionaba, convivían Donde ellos en el mismo vivían. edificio. Estamos en el espacio de capucha. Ya desde el momento del ingreso, la persona secuestrada se la encapuchaba. Por eso este lugar se llama capucha, por esa principal condición. Esa es terminología que le da la Marina a este espacio. La primera instancia que sufría o vivía una persona que era secuestrada era un interrogatorio bajo tortura, que eso sucedía en el sótano. Acá no los torturaban. No, acá solamente era un espacio de, vamos a decir, reclusión. Esa tortura era en búsqueda de información o de algún tipo de dato que a la Marina le sirviera para poder continuar su accionar represivo, y después de eso se lo subía por la escalera que subimos recién hasta este espacio, más o menos ahí a la altura había una jefatura de guardia. El guardia que estaba a cargo ahí le asignaba un número. Ese número iba a ser la forma de identificación de esa persona en este lugar, en todo lo que esté en este lugar, que podía estar de días, meses hasta años. Gente hubo acá y de todos los casos. Y encapuchada, con esposas en las manos y en los pies, se los depositaba en este lugar. Acá además, entiendan que las condiciones eran pésimas, no había posibilidad de ir al baño, el baño era un balde, el maltrato de los guardias era constante, había una ración de comida al mediodía y otra a la noche. Y después algo que no estamos vivenciando ahora, en verano hace muchísimo calor acá y en invierno hace mucho frío, que eso también formaba parte. Y la oscuridad. Las ventanas que ustedes ven ahí estaban en su momento tapiadas, entonces uno tampoco sabía en qué momento del día estaba. ¿Cuánto tiempo podían ya estar acá? Hay gente que estuvo días, hay gente que estuvo horas, hay gente que estuvo semanas y gente que estuvo años. Fue una organización alrededor de eso, donde la desaparición era una clave. Desaparecer la gente, que vos no sepas dónde está. Que nadie sepa dónde está. No dejar pruebas. Desesperación en los que quedan buscando es una forma de impartir terror, que es como uno de los mecanismos del terrorismo de Estado. Una mujer que estuvo detenida acá, que después se dedicó a escribir libros, que se llama Pilar Carbeiro, ella dice que todo este trato tenía un objetivo que era deshumanizarlos, animalizarlos, digo, esto de tener que ir a un balde, que estés vendado y demás, para romperte y sacarte la mayor información posible. No es casual, no es simple maldad, sino que es parte de un plan sistemático que se ideó, digamos, intelectualmente para romper a las personas que traían acá. Y lo mismo con los bebés. O sea, acá hubo una maternidad, fue una de las maternidades principales, en donde venían las mujeres embarazadas, secuestradas y desaparecidas, y les robaban los bebés. Se han escuchado muchos años esa cosa de la excepción, del exceso. Si hay cosa que el juicio a las juntas probó como estructuralmente, es que no hubo exceso, hay un plan. Yo soy un viejo militante del campo nacional y popular, tucumano, y termino acá, 2 años. 2 años secuestrado acá. Sí, 2 años secuestrado. ¿Y te acordás algo de los tratos que sufrías acá? Estuve muchos meses en capucha. Los 2 años estuve con grilletes. La comida no era de chef, comíamos lo que se llamaba el sanguchito naval, que era un pedazo de carne fría con un pedazo de pan duro. Yo salgo de acá y voy a España, Sí. refugiado ante Naciones Unidas, y todo el grupo que más o menos sale conmigo, los exilados piensan por algo salieron. Por algo Claro, y eran jóvenes como ustedes. ¿Cómo era ser joven en esa época? Si yo tuviera que definir a mi generación, te diría, fue una generación que lo intentó. Después, los errores que cometió, los errores que no cometió, aciertos o no, eso es parte de una discusión que se sigue dando en el presente. Orwell dice, el que es dueño del presente es dueño del pasado. El que es dueño del pasado va a ser dueño del futuro. O sea, es la discusión sobre la memoria. El poder no se construye con los fusiles. Las armas pesan, no piensan. Hay una memoria estática donde vos contás lo que pasó y a partir de ahí creás una cosa casi religiosa, la memoria literaria. Y hay otra memoria que es creativa, una memoria en desarrollo, una memoria que es consultada por la generación actual y de la cual la generación actual toma elementos para construir su propio futuro.
Estas habitaciones eran las destinadas para las detenidas embarazadas y esta de acá era donde estaba en la maternidad clandestina. Importante que esos bebés que nacían, las mismas personas que asistían a los partos, a veces eran las mismas detenidas. Si bien había médicos que no les hacían los controles que se debían hacer en un embarazo, digamos, en condiciones ideales, usaban a las mismas detenidas como asistentes en los partos de las mujeres que luego o iban a ser desaparecidas o seguían luego acá detenidas. Dentro de la tortura, digamos, las mujeres sufrieron formas específicas de violencia por ser mujeres, que bueno, son violaciones sistemáticas, no solamente eran violaciones, sino todo el trato tenía una connotación de violencia sexual desde el momento que las hacían desnudarse para burlarse de ellas. La picana solía ser en genitales, pezones, encías. Los hombres también sufrieron violaciones, también era parte de la tortura, pero las mujeres era como una continuidad, era tortura y después violación. Y cuando se hacen los juicios, en 1985 se deciden hacer juicios a las cúpulas de los militares. Las mujeres no pudieron denunciar delitos sexuales como forma específica de violencia por muchos motivos. Primero porque no había una condición de escucha, como que nadie tiene ganas de escuchar esas cosas, y imagínense si un delito sexual en un contexto que no sea cautiverio es terrible contarlo, imagínense si fueron sistemáticas en un cautiverio. Y por otro lado se las tomó las violaciones como parte general de la tortura. Guillermo, ¿te querés presentar? Mi nombre es Guillermo Pérez Roisenblit, soy hijo de desaparecidos. Nací en el sótano de la ESMA, fui apropiado, separado de mi familia, de mi mamá, al tercer día, y criado con otro nombre, con otra historia, con otra vida, hasta mis 21 años, en que me encuentran las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo fue ese momento? Fue raro, difícil, extraño. Tengan en cuenta que en el año 2000 el país era completamente distinto y yo no tenía mucha información sobre lo que había pasado en esa época. Nunca sospeché siquiera. Yo forzaba un parecido con las personas con las que yo creía que eran mi familia. ¿Nunca te había pasado el hecho de dudarlo, nada? Nunca. Y mucho menos pensar que podía llegar a ser uno de los 500 niños y bebés que estaban buscando. Claro, vos no fuiste abuelas te encontró a vos. Abuelas claro. Me encuentra a mí. Yo no tenía casi nada de información, como les decía, hice la secundaria dentro de una brigada aérea. Mis profesores eran oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, la misma fuerza que se había encargado de secuestrarnos el 6 de octubre del 78. A mi papá lo secuestran de su local en Martínez, a mi mamá y a mi hermana nos secuestran de la casa de acá de Palermo. Mi mamá estaba con 8 meses de gestación, me tenía dentro de su panza. Y era un grupo de tareas de Fuerza Aérea. Entonces era imposible para mí pensar o saber o creer que podía llegar a ser hijo de desaparecidos. Pero mi abuela Rosa me decía, yo te busqué en todas partes del mundo, me decía. Y así hicieron las abuelas con cada uno de nosotros. Información de cómo habíamos desaparecido, sí había. El problema era cuál era mi cara, porque claro, yo nací en cautiverio, no había nadie me había llegado a ver, no había fotos ni nada. Por 4 sobrevivientes de acá de la ESMA, mi familia sabe que yo efectivamente nací, que nací un 15 de noviembre por la mañana, que era un varón, cómo me puso mi mamá, qué nombre eligió poner mi mamá y cuánto tiempo aproximadamente estuve con ella, incluso la habitación en la que estuvimos. Nosotros teníamos el privilegio, mi mamá y yo, de tener una pieza para nosotros solos, que es cuando termina el cuarto de las embarazadas y está por empezar el pañol. En esa habitación, en ese sucucho, en ese lugar tan chiquito, en ese lugar pasamos los únicos 3 días juntos, mi mamá y yo. En Abuelas de Plaza de Mayo se reciben 2 denuncias telefónicas anónimas, 2 llamados anónimos en donde se empieza a aportar datos de que una pareja, donde él trabajaba como personal de inteligencia de Fuerza Aérea, una pareja, un matrimonio, se había quedado con un hijo de desaparecido. O sea, a los 21 años te agarro, yo tengo 22. ¿Cómo fue ese golpe de
volver a nacer, o sea, tener una identidad totalmente nueva, ¿a quién fuiste a buscar preguntas? O sea, ¿cómo fue tu reacción en ese momento con la familia con la que te habías criado? Digamos? Pero es muy, muy difícil, muy difícil. Si nos hubiéramos conocido en el año 2000, en marzo del año 2000, yo me hubiera presentado con vos como Guillermo Francisco Gómez, que era hijo de padres divorciados, hijo único, vivía en José C. Paz. Después de esto me termino enterando que en realidad me llamaba Rodolfo Fernando Pérez Roysimlit. De repente era hermano menor, tenía a mis padres desaparecidos, tenía abuelas, me habían estado buscando durante 21 años, mi nombre no era mi nombre, mi fecha de nacimiento no era mi fecha de nacimiento, ni siquiera mi religión. Es muy, pero muy fuerte. Y específicamente es la gran decepción de las personas que vos crees que son las últimas que te van a llegar a mentir, que son las primeras personas en las que vos empezás a confiar, que resulten ser las responsables de haber cometido un delito con vos. Yo no fui adoptado. Claro, ellos eran conscientes Yo fui de lo que apropiado, yo fui quitado, arrebatado y me anotaron como hijo biológico propio. Ahí ya tenés un delito que es la falsificación de documento público y tenés la supresión de Estado. Y me mantuvieron así durante 21 años. Y después enterarte de que la persona a la que vos llamabas papá hasta hace nada también había participado de alguna manera del secuestro de tus padres y había presenciado cómo torturaban a tus padres, es un montón. Él muchas veces, antes de decirme la verdad, lo negó hasta que en un momento vio que no había ningún tipo de posibilidad de seguir mintiendo y me blanquea esto de que sí, que efectivamente soy hijo de desaparecidos, que no me preocupara porque mientras mi mamá estuvo embarazada de mí no sufrió ningún tipo de tortura o de maltrato, que incluso cuando no había autoridades en el centro clandestino, él le daba ciertos privilegios como sacarla a pasear por el patio, un huevo duro, un sachet de leche. Imagínense las condiciones como para que eso sea un privilegio. Pero que bueno, lamentablemente no podía decir lo mismo de mi papá, que mi papá había sufrido mucha tortura. Pero que bueno, que en definitivamente él se había quedado conmigo porque le había hecho una promesa a mi mamá, supuestamente, de que si algo le pasaba a ella, él me iba a criar. Es muy difícil pensar que eso sea así cuando Fuerza Aérea sabía perfectamente dónde vivía el resto de la familia. Digo, todo esto indudablemente es una mentira y es una forma de justificar. Con todo esto que les estoy contando, con todo esto que me tocó sufrir, o que incluso que sufro todavía, yo prefiero estar de este lado. La verdad no es mala. Lo peor de lo que a mí me pasó no fue enterarme que soy hijo de desaparecido. Lo peor me pasó acá, el 15 de noviembre del 78, en el sótano de este lugar. Eso fue lo peor. Que nos secuestraran, que nos desaparecieran. Eso fue lo peor. Enterarte no es lo malo. Es lo real. Es así. ¿En qué momento aparecen las abuelas? Desde el minuto, ¿viste las rondas de la Plaza de Mayo, de las madres? Es como que son las madres y a la vez hay abuelas, es como... Claro. O sea, y sucede en el momento de la dictadura. O sea, sí, de hecho el valor que tienen las abuelas es que empiezan a marchar en el medio de la dictadura, las recontrapaleaban y eran todas madres. Lo que pasa es que bueno, después eran madres y otras que eran además abuelas. Entonces claro, ahí se empieza como a organizar de una manera distinta la búsqueda, porque está buscando a tu hijo y además está buscando, o sea, tu hija embarazada que tuvo un bebé y que sabés que le tiene que haber tocado acá. Fueron las que llevaron la bandera de la búsqueda en la dictadura, de esto con el peligro de ser desaparecidas. Y siendo mujeres, aparte, en el lugar que la mujer tenía en la política. De hecho, en el Mundial del 78, que había, o sea, toda la dictadura tuvo un bloqueo de censura, por supuesto, de todo lo que ocurría. Y cuando fue el Mundial, empezó a venir prensa extranjera, porque bueno, venían a cubrir el Mundial en Argentina, y las abuelas fueron las encargadas de aprovechar la presencia de la prensa extranjera para exteriorizar lo que estaba pasando ahí. Allanaron 4 veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. En realidad la presión empezó a venir mucho más desde afuera. Claro que acá había como entre el miedo, entre sí, o sea, censura total en los medios, miedo en la sociedad. Después siempre tenés lo más difícil de aceptar en estos procesos es que hay una parte de la sociedad que apoya. No, obvio. Que hace así, mira por otro lado. Con el silencio. Con el silencio, o había una cosa, porque yo eso sí lo llegué, como de muy chiquita, yo lo llegué a escuchar a eso, algo lo habrán hecho. ¿Cómo es ese momento que los perdonan? ¿Viste lo que dijiste antes? Los indultos. El indulto. Sí.
Menem. Claro, eso es Menem. Por eso Alfonsín hace una cosa que es histórica. Realmente el juicio nuestro de las juntas es un modelo en el mundo. Es como... La primera vez en el mundo, en la historia, que un país se encarga de enjuiciar a sus propios militares. El antecedente es los juicios de Nuremberg, que son cuando se juzgan, digamos, a los criminales nazis, pero no son en Alemania, no son alemanes juzgando a... Acá es Argentina, la justicia argentina juzgando a sus militares argentinos es como antecedente en el mundo entero. Y después la presión, de hecho, fue tan grande que lo que terminó fue esto de las leyes de obediencia debida y punto final, que como dice, bueno, hasta acá. Y fueron leyes muy dolorosas para la reconstrucción democrática que se estaba haciendo, porque tenemos en el 83 primavera democrática, en el 84 ya Alfonsín anunciando, ya con la CONADEP, con los juicios, como que había un entusiasmo democrático, y ya en el 86 obediencia debida, punto final. Y después, cuando cambia el mandato presidencial a Menem, la que decía Lu de los indultos. Que son son a los jerarcas militares y a los líderes de las organizaciones armadas. Y se los perdona, o sea, un indulto es un perdón presidencial, claro, te lo cruzás en un café. Estamos en el sótano, este era el primer y último lugar por donde pasaban las personas secuestradas. Primero dijimos por ese interrogatorio bajo tortura que sucedía en estos espacios. Hoy en día lo vemos completamente vacío, pero esto estaba todo dividido en habitaciones, que cada habitación tenía un funcionamiento. Acá no solamente era un espacio de reclusión y de tortura, sino también un espacio de trabajo forzado en índole intelectual, en índole de falsificación de documentación. El jefe de la Marina, que es el que está a cargo de todo este centro clandestino, tenía un proyecto político, porque a veces es como disociante imaginarse como entre toda esta trama de muerte, desaparición, hay internas políticas como las que yo le puedo contar ahora en la propia junta militar, y él siempre, Macera, tenía desde antes un proyecto político con el que él creía que podía ser presidente. Y es impresionante como eso a lo largo de los años el tipo no solo no lo soltaba, sino que ponía acá a gente a trabajar en su propio periódico. Claro, con ese fin. Era una cuestión de poder absoluto también. Claro. Y era el último espacio porque previo a los vuelos de la muerte se los traía acá las personas que decidía la Marina que iban a asesinar, que era esa la forma principal de asesinato que tenían acá. Los que estaban acá ya sabían que iban a morir, tipo, no ellos, pero si te mandan acá es porque ya decidieron que si te dicen que te vas a ir, o sea, cuando te decían te vamos a trasladar, era como, sí, o sea... Claro, acá se referían a las cosas con eufemismos, con palabras que no eran las reales, entonces por eso Pupina dice traslado. Acá el traslado era la forma que se refería la Marina a los vuelos de la muerte, pero a los detenidos no se los decía te vamos a bajar, te vamos a inyectar con un tranquilizante y te vamos a subir un avión. Se les decía, en algunos casos, hay testimonios de sobrevivientes de eso, que se los iban a llevar a granjas de reeducación que tenía la Marina en el sur. Sí, todo un código. Todo un código y demás, porque también había una estructura de que la Marina pensaba que podía reincorporar a la sociedad a todas estas personas mediante el trabajo, mediante el cambio de sus ideologías y demás. Acá la principal forma que tenía la Marina para desaparecer la prueba de los delitos que estaba cometiendo era mediante arrojar los cuerpos de las personas secuestradas que se definía. O sea, volvemos a esto, acá había todo un plan, no había nada aleatorio. Si bien hoy en día todo lo que sabemos entendemos que existía una aleatoriedad, no había nada librado al azar, sino que días martes y miércoles, por ejemplo, se juntaba el grupo de tareas a definir qué detenidos continuaban, los que no. El procedimiento era un guardia subía capucha, en capucha se dictaban una serie de números, esos números tenían que formar fila, bajar, ir al sótano y bueno, se les daba una inyección de pentotal, que es un anestesiante médico, y semidormidos en camiones se los llevaba principalmente a Aeroparque, a veces a la base aérea de Morón y el Palomar, que está acá cerca. Se los subía a esta clase de aviones Skyvan. Este avión tiene la particularidad que es un avión, vamos a decir, como de carga, entonces tiene la posibilidad de que la compuerta que tiene de la parte de atrás, que tiene una especie de portón, se pueda accionar en vuelo. Entonces esa compuerta se puede abrir en vuelo, desde el aire, arrojar a los cuerpos. ¿Qué empieza a pasar? En un primer momento, los cuerpos se empiezan a arrojar bastante cerca de las costas, sobre el Río de la Plata. Y eso hace que empiecen a aparecer, porque la corriente empieza a devorar los cuerpos. Muchas veces cuando aparecían cuerpos en la costa se los enterraba como NN, y después a través de investigaciones y demás se exhuman esos cuerpos en el cementerio de ahí de la costa, se hace una prueba de ADN mediante el equipo de antropología forense y se demuestra y se da cuenta que son los huesos de una de las dos monjas francesas que estuvieron acá, y a partir de ahí también se empiezan a poder cerrar esos círculos.
La verdad es que yo les quiero agradecer esta iniciativa. Tengo hijos adolescentes y es difícil algunos temas tratarlos. Incluso es difícil hablarle a tus propios hijos sobre algunas cuestiones. Y está bien que sean sus pares generacionales también quienes le puedan contar. Se los agradezco y también le pido a quienes vean esto que lo charlen en familia, que cuenten. Mirá, vimos un programa, los chicos de Olga estuvieron en la ex ESMA, que traten de generar una charla en la familia.